Nuevamente les damos la bienvenida, amigos. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Esto nos motiva mucho a seguir sirviéndoles. Título de la lección 6. ¿Por qué se necesita interpretación? Nuestro texto inicial se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Parte número 1. Introducción. Al leer la Biblia también la estamos interpretando. ¿Qué principios utilizamos? Por ejemplo, ¿cómo entendemos los diferentes estilos de escritos que encontramos? Si leemos un pasaje, ¿es una parábola, un sueño profético simbólico o un relato histórico? Responder esto es ya un acto de interpretación. Algunos usan la Biblia solo como un consultor, un oráculo divino. Abren la Biblia y al azar y por suerte esperan que un versículo bíblico les sirva de guía. Pero unir por casualidad los pasajes de la Biblia a medida que uno los encuentra puede llevar a conclusiones muy extrañas e incorrectas. Por ejemplo, un hombre abandonó a su esposa por otra mujer. La esposa adoptó una falsa seguridad al encontrar el siguiente versículo: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Génesis 3:15. Ella estaba convencida por esto que sobre la base de este versículo la aventura de su esposo no duraría. Cualquier texto sin un contexto rápidamente se convierte en un pretexto para seguir no a Dios, sino egoístas planes personales. Debemos por eso aprender a interpretarla correctamente. Parte número 2. Presuposiciones. En Lucas capítulo 24, versos 36 al 45, los discípulos estaban muy familiarizados con las Escrituras, pero ¿qué impidió que vieran el verdadero significado de la palabra de Dios, incluso cuando los acontecimientos profetizados en ella se estaban desarrollando ante sus ojos? Nadie aborda el texto de las Escrituras con la mente en blanco. Todo lector, todo estudioso de las Escrituras se acerca a la Biblia con una historia particular y una experiencia personal que inevitablemente afecta el proceso de interpretación. Incluso los discípulos se aferraban a sus propias ideas de quién era el Mesías y qué se suponía que debía hacer, según lo habían aprendido de sus respetables líderes de su época. La fuerte convicción y prejuicios les impidieron una comprensión más clara del texto bíblico, lo que ayuda a explicar por qué muchas veces malinterpretaron a Jesús y los acontecimientos en torno a su vida, muerte y resurrección. Todos tenemos una cantidad de creencias acerca de este mundo, sobre la realidad última, sobre Dios, que presuponemos o aceptamos, incluso sin querer o inconscientemente, cuando interpretamos la Biblia. Nadie se acerca al texto bíblico con una mente vacía. Si, por ejemplo, la creencia de alguien niega categóricamente cualquier intervención sobrenatural de Dios, esa persona no leerá, no entenderá ni aceptará las Escrituras como un relato verdadero y confiable de lo que Dios ha hecho en la historia, sino que lo interpretará de manera muy diferente de alguien que acepta la realidad de lo sobrenatural. Los lectores de la Biblia, al interpretarla, no pueden desprenderse completamente de su propio pasado, de sus experiencias, de sus ideas permanentes, ni de sus nociones y opiniones preconcebidas.
tenga en cuenta que no es posible alcanzar la neutralidad total o la objetividad absoluta. El estudio y la reflexión bíblica siempre suceden en el contexto de las presuposiciones sobre la naturaleza del mundo y la naturaleza de Dios. Pero lo bueno es que el Espíritu Santo puede abrirse paso y corregir nuestras limitadas perspectivas y presuposiciones al leer las palabras de las Escrituras con una mente abierta y un corazón honesto. La Biblia muestra vez tras vez que hubo gente de procedencias muy diferentes que pudo entender la palabra de Dios y que el Espíritu Santo los guía a toda verdad, de acuerdo a Juan 16:13. Preguntar lo que sigue es muy duro para algunos, inclusive cristianos. Tienes por años presuposiciones que deberías someter a la palabra de Dios para que pueda reformular tus ideas y así estar más en armonía con la realidad que enseña la Biblia. Nuestro ego religioso podría impedir seguir la verdad aunque la estemos viendo u oyendo. Parte número 3. Traducción e interpretación. La Biblia se escribió en idiomas muy antiguos. El Antiguo Testamento principalmente en hebreo, con algunos pasajes en arameo, mientras el Nuevo se redactó en el griego koiné. La mayoría de la población mundial actual no habla ni lee esos idiomas antiguos. Por lo tanto, la Biblia tiene que ser traducida a diferentes idiomas modernos. Pero, como todo buen traductor sabe, toda traducción siempre implica algún tipo de interpretación. Algunas palabras en un idioma no tienen un equivalente exacto en otro. El arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar textos bíblicos se llama hermenéutica teológica bíblica. En 1 Corintios capítulo 12 verso 10, capítulo 14 verso 26, Juan capítulo 1 versos 41, capítulo 9 verso 7, Hechos 9:36 y Lucas 24:27, vemos la idea de interpretación y traducción. En Lucas capítulo 24 verso 27, incluso Jesús tuvo que explicarles el significado de las Escrituras a los discípulos. ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la interpretación? Solo como un dato cultural, hermeneu, de donde proviene la palabra griega hermenéutica, interpretación bíblica, se deriva del dios griego Hermes. Hermes o Hermes era considerado un emisario y mensajero de los dioses y por lo tanto era responsable de, entre otras cosas, traducir mensajes divinos para el pueblo. Lo importante para nosotros en lo que respecta a la hermenéutica es que, a menos que leamos los idiomas originales, nuestro único acceso a los textos es a través de las traducciones. Afortunadamente, muchas traducciones hacen un buen trabajo a la hora de transmitir el significado esencial. No necesitamos saber el idioma original para poder entender las verdades fundamentales reveladas en las Escrituras, aunque tener ese conocimiento lingüístico podría ser provechoso, porque aún así evitaríamos ser engañados con muchas traducciones tendenciosas que circulan ahora. Tengamos mucho cuidado, queridos amigos. Sin embargo, incluso con una buena traducción, una interpretación correcta de los textos también es muy importante, como vimos en Lucas 24:27. Ese es el propósito clave de la hermenéutica: transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y ayudarnos a saber cómo aplicar correctamente la enseñanza del texto a nuestra vida actual. Como lo muestra el versículo de Lucas mencionado arriba,
Jesús hizo esto por sus seguidores. Imagina tener a Jesús mismo interpretando pasajes de la Biblia para ti. Ese privilegio está presente al enviar al Espíritu Santo a todo aquel que se acerca con humildad a aprender la palabra de Dios. Ya sea que tengamos varias traducciones o no, y con cualquier traducción que tengamos, ¿por qué es importante estudiar la palabra con oración y buscar obedecer sus enseñanzas? El Espíritu Santo es totalmente real, es Dios, y guía al que desea con humildad aprender de veras y rendir su vida a la voluntad de Dios. Esto es esencial. Parte número 4. La Biblia y la cultura. En Hechos capítulo 17 versos 16 al 32, Pablo trató de transmitir el Evangelio en el contexto de la cultura griega. Es útil saber sobre la cultura o las formas de vida del ambiente bíblico. Esta información puede ayudarnos a entender mejor la Biblia. Un ejemplo: en la cultura hebrea, una persona era responsable del mal que no hizo, pero que dejó que sucediera. Entonces, es por eso que los escritores de la Biblia a menudo concluyen que Dios es responsable de las cosas que no hizo, pero que dejó que sucedieran. Lo vemos en el corazón del faraón. Dios permite que el corazón del faraón se vuelva muy duro, muy terco. La cultura también nos lleva a hacer algunas preguntas importantes sobre cómo leemos y explicamos la Biblia. Algunos aquí se pierden, tengan cuidado. La Biblia solo tiene significado para las personas que vivieron en la cultura cuando fue escrita, o el mensaje de Dios es para todos los humanos. ¿Qué sucede si nuestra experiencia cultural se convierte en la regla o prueba para nuestra interpretación de las Escrituras? En Hechos 17:26, el apóstol Pablo da una perspectiva interesante sobre la realidad que a menudo pasamos por alto al leer este versículo. Afirma que Dios nos hizo a todos de una sola sangre. Si bien tenemos mucha diversidad cultural, bíblicamente hablando, existe un vínculo, una conexión común que nos une a todas las personas a pesar de sus diferencias culturales. Y eso es porque Dios es el creador de toda la humanidad. El pecado no es asunto de una sola cultura. Todos necesitamos la salvación que nos ofrecen la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aunque Dios les habló a generaciones específicas, se aseguró de que las generaciones futuras, como nosotros, comprendiéramos que esas verdades trascienden y que son para toda persona, cultura, lugar y tiempo. Por ejemplo, piensa en el álgebra. El álgebra es una forma especial de las matemáticas. Alguien inventó el álgebra alrededor del siglo IX a.C. en la cultura medio oriental, en Bagdad. ¿Significa esto que las reglas del álgebra y sus verdades se limitan solo a ese momento y lugar? Por supuesto que no. Lo mismo es cierto para la palabra de Dios. La Biblia fue escrita durante mucho tiempo y en culturas muy diferentes a las nuestras hoy. Pero la verdad bíblica es tan importante hoy como lo fue cuando se escribió por primera vez. Solo Jesús puede salvar a toda persona de toda nación, cultura y época. Esto es universal para todo ser humano, no importa en qué país ahora esté viviendo. Parte número 5. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída. En Juan capítulo 9 versos 39 al 41 y capítulo 12 versos 42 y 43,
¿Qué impidió que las personas en estos pasajes aceptaran la verdad del mensaje bíblico? ¿Qué palabras de advertencia y precaución podemos extraer de estos incidentes para nuestro aprendizaje y provecho? Es fácil reprobar a los líderes religiosos que rechazaron a Jesús a pesar de una evidencia tan poderosa. Sin embargo, debemos tener cuidado de no tener una actitud similar hacia las Escrituras. No cabe duda de que el pecado alteró, rompió y fracturó radicalmente nuestra relación con Dios. El pecado infectó toda nuestra existencia humana. También afecta nuestra capacidad para interpretar la Biblia. Los procesos de nuestro pensamiento se emplean fácilmente para fines pecaminosos. Toda nuestra mente y nuestros pensamientos se han corrompido por el pecado y por lo tanto se han cerrado a la verdad de Dios. Por eso es que hay tanta gente que no le interesan las cosas de Dios, sino solamente las cosas de este mundo y su propio beneficio y negocio. Las siguientes características de esta corrupción se pueden detectar en nuestro pensamiento: el orgullo, el autoengaño, la duda, el alejamiento y la desobediencia. Una persona orgullosa se exalta a sí misma por sobre Dios y su palabra. Este orgullo lo aleja de Dios, lo lleva a poner su razón humana como el árbitro en su voluntad y así malinterpreta las verdades que se encuentran en la Biblia. Con esa actitud negará la autoridad divina para su vida, no la seguirá y buscará siempre el objeto de su razón caída. Algunos tienden a escuchar solo aquellas ideas que les son atractivas, aunque éstas contradigan la voluntad revelada de Dios. El Señor nos ha advertido sobre el peligro del autoengaño tan común ahora. El pecado también fomenta la duda, que nos hace vacilar e inclinarnos a creer solo parte de la palabra de Dios o de plano a rechazarla toda. Quien comienza a dudar su interpretación del texto bíblico nunca lo conducirá a la certeza de haber encontrado la verdad divina tan necesaria para su vida. Pero al contrario, quien constantemente duda se eleva rápidamente a una posición en la que equivocadamente juzga lo que piensa que es y que no es aceptable en la Biblia, y está pisando un terreno muy peligroso. Si no se aparta, la perdición es su futuro. Deberíamos por eso acercarnos a la Biblia con fe y sumisión, no con una actitud de suficiencia, crítica y duda. El orgullo, el autoengaño y la duda llevan a una actitud de distanciamiento hacia Dios y la Biblia, que seguramente llevará a la desobediencia, es decir, la falta de fuerza de voluntad para seguir la voluntad revelada de Dios para su vida. Y esto me recuerda en años atrás, cuando compré un traductor del español al inglés. Se lo mostré con mucho gusto a una persona conocida. Él con curiosidad la tomó en sus manos. Él tampoco sabía inglés. Entonces empezó a jugar con el traductor electrónico. A los pocos minutos vino conmigo y me dijo: ¿sabes qué? Acabo de encontrarle ya un error. ¡Qué pobreza de criterio!, pensé para mí. ¿Cómo es posible que este pobre hombre, que igual que yo no sabe inglés, y ya le encontró un error? Es así como el hombre común se expresa de la Biblia. ¿Alguna vez descubriste que estabas luchando contra la convicción de lo que leíste en la Biblia? Quizás sea hoy que traigas varios pensamientos en tu mente y aún te resistas a aceptarlos. Por eso es lo que estamos diciendo,
que esta palabra de Dios claramente te indicó que hicieras una cosa, pero querías hacer otra o la sigues haciendo? Al paso del tiempo, ¿qué pasó y qué aprendiste de esta experiencia? ¿Existe aún algo en tu vida que Dios te reveló y todavía te estás revelando? Parte número 6. ¿Por qué es importante la interpretación? En Nehemías capítulo 8, versos 1 al 3 y versículo 8, ¿por qué es tan importante que entendamos claramente las Escrituras, no solo en el ámbito personal, sino también como iglesia? El tema más importante en la Biblia es la salvación y cómo podemos llegar a ser salvos. Después de todo, ¿no es esto lo que más nos importa a largo plazo? ¿De qué sirve, como nos dijo Jesús mismo, si obtenemos todo lo que el mundo ofrece y perdemos nuestra propia alma? Mateo 16, 26. Pero saber lo que la Biblia enseña acerca de la salvación depende mucho de la interpretación. Si interpretamos erróneamente la Biblia, es probable que lleguemos a conclusiones erróneas, a conclusiones falsas, no solo en el entendimiento de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. De hecho, incluso en la época de los apóstoles ya se habían infiltrado errores teológicos en la iglesia cristiana, sin duda respaldados por falsas interpretaciones de las Escrituras. Así es que nosotros hoy tenemos que ser mucho más cuidadosos. No importa a la iglesia a la que asistamos, revisemos bien nuestra convicción en la palabra de Dios y ojalá y la obedezcamos. En 2 de Pedro capítulo 3 versos 15 y 16 nos dice acerca de lo importante que es la lectura correcta de las Escrituras. Por cierto, si somos el pueblo del libro, que quiere vivir de acuerdo con la Biblia y la Biblia sola, y no dependemos de otras fuentes como la tradición, los credos, ni dejamos ciegamente que los líderes de nuestra iglesia interpreten la Biblia por nosotros, entonces el tema de una correcta hermenéutica bíblica es sumamente importante, porque solo tenemos la Biblia para que nos diga qué creer y cómo vivir. El tema de la interpretación bíblica es vital para una correcta teología y también para nuestra misión como iglesia para compartir a todo el mundo. Sin una interpretación bíblica correcta no puede haber unidad de doctrina ni de enseñanza y por lo tanto no habrá unidad en la iglesia ni en nuestra misión. Una teología mala y distorsionada conduce inevitablemente a una misión deficiente y distorsionada. Después de todo, si tenemos un mensaje para dar al mundo, pero estamos confundidos sobre el significado del mensaje, ¿con qué seguridad podremos presentar ese maravilloso mensaje a quienes necesitan escucharlo? En el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, versos 6 al 12, ¿cuáles son los problemas teológicos que presenta y por qué es tan importante para nuestra misión entenderlos correctamente? Parte número 7. Conclusión y preguntas finales. Se recomienda leer en el libro El Camino a Cristo los capítulos ¿Qué debe hacerse con la duda?, páginas 105 a la 113, y el documento Métodos de Estudio de la Biblia, la primera parte, Estudio de la Biblia, Presuposiciones, Principios y Métodos, y la segunda parte, Presuposiciones que surgen de las afirmaciones de la Biblia, y también, si es posible, la tercera parte, Principios para acercarse a la interpretación de la Escritura. Todo esto lo podemos encontrar en el enlace que usted está viendo en esta fotografía. En el estudio de la palabra de Dios
Dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente o en su propia iglesia. Quizás nunca descubrirán la verdad si estudian las Escrituras solamente para vindicar o confirmar sus propias ideas. Dejen estas ideas erróneas que aprendieron hace mucho a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. Al sentarse el humilde investigador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de él, la palabra de Dios le dará el entendimiento con ayuda de su Espíritu Santo. Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia: si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. No lean la palabra a la luz de opiniones anteriores. En cambio, investíguela cuidadosamente y con oración y con una mente libre de prejuicios. Les será de mucho beneficio. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con sus opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra de Dios. No permitan en este momento de lucidez que lo que han creído o practicado en lo pasado siga gobernando su entendimiento. Por favor, abran los ojos de su mente para contemplar las maravillas en la ley, descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Y por último, tenemos las 3 últimas preguntas. Número 1. ¿Cómo influyen nuestra perspectiva de este mundo en nuestra educación y nuestra cultura para la interpretación y lo que pensamos que es correcto de las Escrituras? ¿Por qué es tan importante que seamos conscientes de las influencias externas que inevitablemente añadimos a nuestra interpretación de la Biblia? Número 2. Todos concordamos en que somos pecadores y que el pecado nos afecta negativamente. ¿De qué manera afecta el pecado nuestra forma de leer la Biblia? Es decir, ¿qué nos hace el pecado que podría causar que malinterpretemos la palabra de Dios? Por ejemplo, el deseo de hacer algo que la Biblia condena. ¿Cómo puede hacer que ahora leamos la Biblia de una manera distorsionada? ¿De qué otras maneras filtra el pecado nuestra forma de interpretar la Biblia? Por eso necesitamos dejar atrás todo prejuicio y pecado y acercarnos a Dios humildemente, pidiendo su perdón y su ayuda para entender correctamente su bendita palabra. Número 3. El hecho de tener mayor conocimiento de los tiempos bíblicos y su cultura, ¿cómo nos ayuda a entender mejor algunos pasajes de las Escrituras? ¿Podríamos dar algunos ejemplos? Por eso hoy es un nuevo día de acercarnos a nuestra querida palabra de Dios, la palabra inspirada y revelada para nuestro bien y salvación. Hoy hemos aprendido algo muy importante. Tenemos que dejar todo lo que afecte nuestra relación con Dios primero y acercarnos con humildad para poder entender y beber la palabra de Dios y podamos tener las mejores decisiones. Ese es mi mejor deseo para ti.